¿Qué nos dicen los documentos sobre la Colombia de hoy? ¿Qué secretos guardan los archivos de nuestras regiones? Esta es La Voz del Archivo, un espacio del Archivo General de la Nación donde exploramos las historias que construyeron nuestro presente a partir de los documentos que resguardan nuestra memoria. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. A mediados de los 80, una mujer campesina se paró frente a un micrófono en una plaza pública. Era una líder de la Unión Patriótica, y por primera vez, muchas mujeres como ella, que habían trabajado la tierra, criado hijos, organizado ollas comunitarias, estaban diciendo presente en la política. No desde las élites, sino desde el barrio, la vereda, la fábrica. Hoy vamos a hablar de ellas, de las que se atrevieron a imaginar otra Colombia posible, y pagaron con su cuerpo y su vida esa osadía, pero también de las que sobrevivieron, de las que en medio del terror tejieron redes de resistencia, criaron hijos e hijas con conciencia y se negaron a olvidar. ¿Cómo escribir la historia de quienes fueron borradas? ¿Qué significa hablar de genocidio cuando la ley internacional no reconoce a los grupos políticos como víctimas de ese delito? ¿Es posible ampliar la mirada para que la justicia y la memoria abarquen lo que realmente pasó? Hemos invitado a Andrés Torres Mateus, profesional en trabajo social, magíster en historia y autor del libro Vivir, Luchar, Resistir, las mujeres de la Unión Patriótica, una investigación para conocer sobre estas protagonistas silenciadas por la historia oficial. Bienvenido, Andrés, a la Memoria de la Nación. Gracias, Mario, a ti, al Archivo General y al Ministerio de Culturas por la invitación. Y para iniciar, pues hablemos del título de este libro, pues es con verbos en infinitivo: vivir, luchar, resistir. No es un título pasivo. ¿Por qué eligió estas tres acciones para presentarnos a las mujeres de la Unión Patriótica? De acuerdo, Mario, contigo en relación a tener un título pasivo, y gracias por la pregunta. Vivir, luchar, resistir termina siendo el título del libro porque casi que estos verbos terminan siendo categorías históricas para expresar esa trayectoria de las mujeres en la UP, por supuesto, sin pretender hablar por ellas, sino más bien recoger allí un análisis alrededor de sus vidas en la política, ¿sí? Sus formas de construcción de vida alrededor de la organización barrial, de las juntas patrióticas, de las redes militares, sus formas de vida como la defensa de las condiciones materiales y simbólicas alrededor de su existencia, ¿sí? Sus formas de vida desde un proyecto común. Entonces allí está vivir, luchar, que sería el segundo capítulo, es con la estructura del libro, tiene que ver con esas disputas alrededor de la democracia. Por supuesto que las mujeres en la Unión Patriótica fueron concejalas, alcaldesas, diputadas, lideresas, y llevaron diferentes reivindicaciones de género, incluso a la plataforma política de la Unión Patriótica. Y resistir porque pues son ellas quienes enfrentaron el genocidio político junto a otros hombres que también estaban siendo perseguidos, ¿cierto? Y que buscaba justamente destruir esas memorias, esos proyectos de transformación social. Allí las mujeres denunciaron, reconstruyeron redes, sostuvieron las acciones de memoria. Entonces, vivir, luchar, resistir termina siendo una serie de categorías que implica reconocer a las mujeres en el centro de la amenaza de destrucción, al tiempo que construían comunidad, articulaban procesos territoriales, sostenían la organización social y desafiaban también el orden de clase y el orden patriarcal. Correcto, Andrés. Bueno, muy interesante el origen del título del libro. Y bueno, también plantea que la UP no fue solo un partido más, sino un movimiento sociopolítico. ¿Qué importancia tuvieron las mujeres en convertir esa estructura en algo distinto, algo que iba más allá de la lógica electoral tradicional? Bien, Mario, pues aquí hay una reflexión central para el desarrollo del libro que se encuentra en dos capítulos, en el capítulo introductorio, y que tiene que ver con que la Unión Patriótica va más allá de lo que nosotros comprendemos como un partido tradicional, ¿cierto? Con unas formas pues, de verticalidad, con los empresarios, en su mayoría hombres, de cara a los procesos electorales. La Unión Patriótica
desborda esa lógica electoral y se configura como un movimiento sociopolítico que aglutina, por supuesto, sectores amplios de las masas colombianas en clave de juntas barriales, movimientos campesinos, procesos culturales, organizaciones de mujeres y juventudes, por supuesto, movimientos estudiantiles, entre otra multiplicidad de actores y actrices allí presentes en lo que implicó la construcción del movimiento sociopolítico. Y en esa construcción de un movimiento como sociopolítico, las mujeres, más allá de ser un sector de apoyo, fueron una fuerza realmente organizadora del movimiento. El papel que tuvieron allí en la Unión Patriótica permitió no solo ampliar la base social de la UP, sino construir una serie de redes y organización territorial y conectar, por supuesto, la política cotidiana en los territorios con la vida de cada una de las personas. Entonces, allí hay una diferencia fundamental con los partidos tradicionales de los 80, los 90, en donde pues las mujeres logran incluso en la Unión Patriótica trasladar una serie de temáticas que estaban relegadas al ámbito privado y que se empiezan a disputar en lo político, ¿sí? Como la vivienda, la alimentación, la salud, el cuidado. Entonces, un poco lo que logran hacer allí en este movimiento es ampliar el horizonte político, ampliar la plataforma inicial que se había formulado la Unión Patriótica, que no incorporaba reivindicaciones específicas de género. Entonces logran también ampliar ese horizonte ideológico y programático del partido político. Y eso pues implicó justamente el que hayan sido vistas como una amenaza al disputar ese orden patriarcal, al disputar esa representación tradicional y esas formas históricas de hacer política en nuestro país. También en el libro se habla de genocidio, una palabra jurídicamente compleja. Me gustaría que nos contara qué implicaciones tiene pensar la destrucción de este movimiento desde esa categoría, especialmente al observar lo que le pasó a las mujeres. Allí decir que el exterminio y el genocidio político de la Unión Patriótica, digamos que se discute en el libro, ¿sí? Se discute a la luz de la categoría de destrucción por varios elementos. El primer elemento tiene que ver con que la definición clásica de la ONU, ya tú lo decías en la introducción, en 1948 lo que hace es restringir a víctimas de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos y excluye explícitamente a los grupos políticos. Entonces, es una definición que termina siendo restrictiva, que en 50 años de trayectoria, pues muy poco uso logra tener. En Colombia tenemos un ordenamiento jurídico particular que efectivamente implica así el reconocimiento del genocidio como político, pero allí lo que se plantea en el libro es que hay un proceso de destrucción de un movimiento, pero también de una red de relaciones que estaba construyéndose en el movimiento sociopolítico. Hay otra discusión central con base en los estudios críticos del genocidio, todo ello ya también digamos que ha sido aportado por André Gómez Suárez, pero esa segunda discusión central es que la destrucción de la Unión Patriótica o el intento de destrucción de la Unión Patriótica va más allá del Estado sin desconocer, por supuesto, la enorme responsabilidad del Estado en la perpetración de las prácticas genocidas contra la Unión Patriótica. Y es que la persecución, el hostigamiento, los asesinatos de las mujeres terminan ejecutándose por lo que se denomina allí en el libro el bloque perpetrador, que es toda una articulación de actores legales, ilegales, Estado, redes paramilitares, élites políticas, regionales, fracciones empresariales, dispositivos transnacionales para defender lo acumulado y para destruir la red de relacionamiento y para destruir el movimiento sociopolítico de la Unión Patriótica. Eso implica, digamos, una ampliación de esa perspectiva de genocidio hacia la destrucción y una comprensión más amplia de los perpetradores. Esto pues evidentemente nos ha dejado un saldo de por lo menos 8.300 víctimas, por lo menos 5.733 personas asesinadas o desaparecidas, entre las que ubicamos por lo menos 1.153 mujeres. Es el genocidio y esta categoría particular de destrucción lo que implica es allí ubicar nuevamente ese rol que tuvieron las mujeres que fueron perseguidas no solamente por militar en la Unión Patriótica, sino también por desafiar el orden patriarcal y por eso digamos que la violencia estableció unos rasgos específicos hacia las mujeres. El genocidio y la destrucción de la UP también lleva implícito un orden patriarcal. Y bueno, en este punto vamos a entrar a un tema pues bastante fuerte, ¿no? Y es que una de las ideas centrales es que el cuerpo de las mujeres pues fue un campo de batalla y un botín de guerra.
qué tipo de violencia sufrieron ellas por el hecho de ser mujeres y ser de izquierda y pues qué buscaban los perpetradores pues con esta violencia. Pues en la investigación, particularmente que se ubica en el libro, se analizan 371 casos de violencia letal. Aproximadamente el 60% fueron militantes, el 18% dirigentes, el 16% simpatizantes y también se ubican allí en un 6-7% familiares. Hay algunas particularidades, por supuesto. El primero es que se encuentran 9 casos de mujeres que estaban en gestación, mujeres víctimas de violencia sexual también, por lo menos un 7%. Por supuesto, esas son cifras que llevan consigo un subregistro y hay una particularidad también y es que en su mayoría de las mujeres con las que logramos confirmar la edad en el momento en que fueron asesinadas o desaparecidas, pues son mujeres jóvenes, incluso entre los 0 y los 30 años, ¿sí? Allí la violencia, entonces, digamos que concentró las juventudes e incluso las infancias. Un poco lo que se analiza en el libro es que estas violencias pues implicaron una lógica contrainsurgente que pretendía multiplicar el terror, pretendía castigar a las familias de las militantes y de los militantes, eliminar testigos y también incluso bloquear algo que se denomina allí la transmisión intergeneracional de identidades políticas, una suerte como de contaminación parental, es decir, el hijo o hija de la militante, la dirigente, que podría ser un niño o una niña que cuestionara el orden social, ¿cierto? El asesinato justamente de mujeres embarazadas, lo que logra revelar también es una lógica biopolítica con una barbaridad impresionante en esta lógica como de continuidad biológica del movimiento y, por supuesto, la violencia sexual que se encontró allí, pues buscaba justamente reimponer unas jerarquías patriarcales de quien cometía el acto, del perpetrador, alrededor del castigo a las mujeres por transgredir esos roles tradicionales, por supuesto también con una intención subterránea de devolverlas simbólicamente al silencio y al ámbito privado, y también una lógica de persecución y hostigamiento contra mujeres dirigentes, justamente para desestructurar esos tejidos comunitarios y, por supuesto, fortalecer esas lógicas androcéntricas alrededor de la política. Pues en últimas, esos cuerpos fueron profundamente castigados como un arma de guerra, justamente, como un mecanismo de humillación, como un mecanismo de castigo hacia esa mujer considerada como subversiva y como una forma de disciplinamiento en el orden patriarcal. Eso en últimas también derivó en otras relaciones alrededor del género que implicaron, por ejemplo, la feminización de la pobreza, ¿sí? O las sobrecargas en el trabajo relacionado con los cuidados. Creo que allí hay unas implicaciones bien complejas sobre las mujeres, que en últimas también, digamos que rompía con ese horizonte de futuro, produciendo unas generaciones que estuvieran marcadas por el duelo, por el miedo, por el silencio y por supuesto también por la interrupción de procesos liderados por mujeres en diferentes territorios del país. Y bueno, les queremos recordar a nuestras y nuestros oyentes que estamos conversando con Andrés Torres Mateus. Él es el autor del libro Vivir, Luchar, Resistir, las mujeres de la Unión Patriótica, que hace parte de la colección Otras Colombias Posibles del Archivo General de la Nación. Y bueno, Andrés, en su investigación se ve que las mujeres no solo fueron víctimas, sino también fueron tejedoras de resistencia. ¿Podría contarnos sobre alguna estrategia precisamente de resistencia que hayan desarrollado las sobrevivientes para romper el aislamiento y el miedo? Fundamental allí en esa última categoría de resistir, que se condensa en el tercer capítulo del libro, invitarles, por supuesto, a la lectura y a la discusión, múltiples formas de resistencia públicas y declaradas, nacionales, formas de resistencia transnacionales, otras más en la vida cotidiana de las mujeres, y por supuesto allí encontramos múltiples casos para poder reconstruir la comunidad y romper el aislamiento. Allí está el relato, por ejemplo, de María Josefa Serna Lobo, que sostuvo redes organizativas y luego del exterminio, los casos de comités de mujeres en barrios y veredas, los actos de construcción de memoria también como una estrategia de resistencia, el caso de Jael Quiroga Carrillo, por ejemplo, en clave de lo que implicó la recuperación de los archivos de derechos humanos y el posicionamiento del caso en el nivel internacional. Ahí también, por ejemplo, Aida Bella tuvo un papel fundamental a partir del atentado que le hacen en el 96 en su proceso de exilio,
pues impulsa el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Betty Camacho de Rangel en el Meta también estuvo en ello, y otras formas de resistencia mucho más cotidianas, como la de María Inés Pacheco, por ejemplo, que organizó comités de salud, vivienda, solidaridad con los colectivos, o el caso de la resistencia desde el arte y la cultura, en cabeza, por ejemplo, de Patricia Ariza. Entonces allí hay unas formas de resistencia, insisto yo, públicas, declaradas, nacionales, transnacionales, que implicaron, por ejemplo, el liderazgo en las mujeres en el caso en la Corte Interamericana, la denuncia permanente y la construcción de memoria como una apuesta también de las mujeres sobrevivientes al genocidio de la Unión Patriótica. Y bueno, ya empezamos a llegar al final de este programa del día de hoy. Y bueno, usted, Andrés, nos habla de tres regiones clave: el Urabá, el Magdalena Medio y el Ariari. ¿Qué tenía de especial la participación política de las mujeres en estos territorios para que el bloque de poder las viera como una amenaza tan grande? Bien, pues digamos que aquí tenemos una geografía alrededor de la destrucción de la UP, ¿cierto? En el libro logra recoger unos análisis que cruzan los principales perpetradores por regiones que son coincidentes con el aumento de las redes políticas, particularmente en el Urabá, en el Ariari y en el Magdalena Medio, sí, que particularmente son tres territorios estratégicos para la agroindustria bananera, para el petróleo, para la ganadería extensiva, marcados también por una expansión paramilitar, por una concentración de tierras, por supuesto a la luz del proceso de acumulación capitalista. En el Urabá, en ese momento, la UP toma mucha fuerza a raíz de los sindicatos bananeros, las luchas viviendistas también, la constitución de juntas patrióticas y barrios populares, y allí las mujeres empiezan a organizar una serie de barrios para aumentar la base social de la UP. Está el caso allí de Diana Cardona, por ejemplo, que es asesinada cuando lideraba la realización del foro Urabás Colombia en el siglo XXI, cuando era alcaldesa de la Unión Patriótica. Ya allí procuraba impulsar justamente el Urabá como una región estratégica para el desarrollo del país. Luego entonces en Magdalena Medio pues tenemos una región entre los ochentas, cuando surge la UP, es marcada por un fuerte también sindicalismo que aumenta la base social del movimiento. Allí las mujeres, por supuesto, lideraron procesos sindicales y comunitarios. Uno podría pensar en Yolanda Valencia en Cimitarra o en Esperanza Benavides en Sabana de Torres. Y en el Ariari, digamos que ya hay una ruptura también con esa hegemonía tradicional que estaba atravesando la región, fundamentalmente el Meta, por ejemplo. Las primeras elecciones la UP va a obtener el 40% de respaldo electoral en 1986, y eso implicó una fractura en el bipartidismo liberal conservador y una disputa en términos electorales que pues lograron partir también de un proceso organizativo de mujeres como María Mercedes Méndez en el Castillo, ¿sí? Que fue alcaldesa de Unión Patriótica, y que luego pues van a ser estos territorios liderados y organizados por mujeres militantes de la UP, que van a tener justamente la mayor implementación de prácticas sociales genocidas en el desarrollo del final de los ochentas y los noventas, que es cuando más se va a agudizar, por supuesto con unos ciclos genocidas que van a estar también descritos allí en el libro. Y bueno, ya para cerrar este interesante programa que hemos tenido el día de hoy alrededor del libro Vivir, Luchar, Resistir, las mujeres en la UP, ¿por qué cree que es necesario leer este libro en la Colombia actual? ¿Qué nos puede enseñar la experiencia de estas mujeres para entender los desafíos de quienes siguen defendiendo los derechos humanos, la paz y la justicia social? Creo que el libro permite justamente hablar de la UP más allá del pasado, aunque incluso hablar del pasado siempre dice más sobre el presente que sobre el pasado mismo. El libro logra demostrar cómo se destruyó, cómo se perpetró justamente una serie de prácticas genocidas alrededor de un proyecto democratizador desde lo popular y desde las mujeres. Muestra también cómo opera la violencia contra insurgente, cómo operó el bloque perpetrador y cómo se persiguió a quienes defendían esas transformaciones sociales. Entonces, esa historia alrededor de las mujeres lo que nos permite un poco es también acercarnos a la comprensión de las continuidades del conflicto, ¿sí? El conflicto
persiste y eso lo hemos reflejado en el cruento asesinato de líderes y lideresas sociales, firmantes de paz, defensores y defensoras de derechos humanos. Es una lógica alrededor de la destrucción que no ha desaparecido, sino que se ha reconfigurado. Y allí las mujeres en la Unión Patriótica nos enseñan que la democracia no se reduce a lo electoral, que la paz exige unas transformaciones sociales fundamentales que se pelearon en sus plataformas políticas, que los derechos se conquistan, por supuesto, colectivamente y en conjunto con esas voces que han estado relegadas en la historia y por supuesto que nos enseñan a sostener esa organización popular, a sostener esos actos de memoria y dignidad. Y por supuesto, allí ya para finalizar, el genocidio, más allá de buscar eliminar personas, buscó también silenciar, destruir memorias, organizaciones y destruyó también la posibilidad de construir otras Colombias posibles, como bien lo enuncia la colección. El libro invita justamente a comprender las violencias, pero también las esperanzas. Y ahí quisiera tener el ojo central y es las esperanzas que siguen atravesando a quienes continuamos y quienes continúan defendiendo la paz, quienes continúan defendiendo los derechos humanos y quienes continúan defendiendo la justicia social justamente desde las bases populares. Entonces allí estas voces que se intentan recoger y analizar en el libro de las mujeres pues van a ser fundamentales para comprender nuestro presente y para comprender esas Colombias posibles. Correcto, Andrés. Bueno, supremamente interesante el libro Vivir, Luchar, Resistir, las mujeres de la UP. Entonces, para las personas que estén interesadas, recuerden que el Archivo General de la Nación, los libros de la colección Otras Colombias Posibles, pues se está distribuyendo gratuitamente y pueden acercarse al Archivo General de la Nación en la sede centro para que puedan tener un ejemplar de este libro. Hemos llegado al final de este programa y pues Andrés nos ha contado el sentido de escribir, vivir, luchar, resistir. Nos ha hablado de mujeres que fueron concejalas, alcaldesas, líderes sindicales, campesinas, madres. Mujeres que un día decidieron que la política no era cosa de pocos y que por eso las persiguieron, las torturaron, las desaparecieron. Pero también mujeres que rompieron el silencio y se negaron a dejar que su proyecto político muriera con ellas. Muchísimas gracias, Andrés, por participar en La Memoria de la Nación. Muchas gracias a ti, Mario. Muchas gracias, por supuesto, al Archivo General, al Ministerio de Cultura nuevamente. Creo que hay una apuesta allí central por contar la historia desde voces distintas, desde territorios y geografías distintas. Creo que es una apuesta en el marco de un gobierno progresista que también permite democratizar el conocimiento y disputarse la historia. Entonces, invitados e invitadas a leer mi libro, Vivir, Luchar, Resistir, pero no solamente este, sino otros libros de la colección Otras Colombias Posibles que tienen allí una densidad y una potencia en términos de pluralidad y de formas de pensarnos y leer nuestro país. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, también les agradecemos por estar conectados a La Memoria de la Nación. La otra semana traeremos otra interesante historia para entender nuestro presente. Hasta la próxima.